Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar esta mañana con Edgardo Calderón. Él es el coordinador de defensa del programa de protección y defensa de la organización Artículo 19. Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Un saludo para tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Pues son temas difíciles, delicados, dolorosos para muchos de nosotros, los que vamos a platicar el día de hoy, en el marco del asesinato de periodistas en la última semana, no solamente aquí en Baja California. Edgardo, si yo te pregunto desde Artículo 19, ¿cuál es el panorama que ustedes tienen respecto a los asesinatos de periodistas? Aunque evidentemente cuando hablamos de este tipo de temas también entran los defensores de los derechos humanos. ¿Cuál es la fotografía que hay en el país actualmente de este tema, Edgardo? Sí, David, pues mira, desde artículo 19 estamos muy preocupados por el hecho de que ha aumentado la violencia en contra de periodistas a razón de su labor. En lo que va en la administración de Andrés Manuel López Obrador, van 27 homicidios que probablemente tengan que ver con la labor periodística en ejercicio de su libertad de expresión. Entonces, en lo que va de este año 2022, como bien lo refieres, ha habido dos homicidios, el de José Luis Gamboa y el de Margarito Martínez. Eh, Realmente, pues, queda un sinsabor el hecho de saber que estos homicidios podrían pues investigarse y nunca llegar a una conclusión, ¿no? De por qué los mataron. Entonces, pues la fotografía que tenemos o la impresión que tenemos de la realidad en relación a la violencia en contra de la libertad de expresión, pues es negativa. Es negativa definitivamente. Eh, estos hechos se juntan o bueno, se concatenan con los 145 o asesinatos de periodistas que han ocurrido desde el año 2000. Y entonces, evidentemente, la exigencia iría en el sentido del tema de la aclaración de cada uno de estos crímenes y la impartición de justicia, porque justamente cuando hablamos, creo que Edgardo, ahí hay un tema interesante de que se cree que estos asesinatos tuvieron que ver con su labor periodística, y tengamos que decir que presuntamente tiene que ver con ello. Pues es justamente esto. No hay una investigación que se haya llevado a cabo de una manera profesional pertinente, de acuerdo a las propias obligaciones del Estado mexicano, de definir qué fue lo que pasó para saber si fue por esa vía o por otra, y permita que se aclare todo esto. O sea, abona finalmente al tema de la impunidad y que los casos simplemente, como ya explicaste bien, Edgardo, no se resuelven. Es correcto, la debida diligencia del órgano investigador, pues debe de ser apegado al protocolo homologado de investigación de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, al tratarse de personas o víctimas que se dedicaban al periodismo y que probablemente por esa razón hayan sido víctimas de homicidio. Entonces la exigencia que siempre hacemos a las autoridades precisamente versa en una investigación que se apegue a este protocolo homologado para pues tener certeza, llegar a la verdad, obtener justicia para las víctimas, por supuesto, y, eh, y que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar la libertad de expresión, propiamente dicho. Entonces, también hay una exigencia en relación a la protección de periodistas, a los sistemas estatales y al mecanismo federal, al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, para que actúen, para que realmente implementen las medidas de seguridad necesarias y eficaces para proteger a los periodistas que han sido agredidos o que reportan una agresión por su ejercicio. Vamos, el camino para ser beneficiarios y obtener medidas de seguridad a veces
torna en lo burocrático. En el caso de Margarito Martínez ya había un aviso al sistema estatal y también al mecanismo, pero pues se traspapeló o pasó algo que no pueden explicar las autoridades, y bueno, pues no tenía medidas de protección. Las medidas de protección él solo se las proporcionaba, ¿no? Entonces sí es grave estas lagunas, estas omisiones, y bueno, pues de lo que exhortamos nosotros o de lo que exigimos es la debida diligencia, apegados al protocolo homologado, y la oportuna intervención de los sistemas estatales y del mecanismo federal para la protección de periodistas. Claro. ¿Qué comentario nos podrías hacer, Edgardo, respecto al historial de este mecanismo de protección en el marco de algunos reclamos que se han dado en tanto a que incluso algunas personas que eran pseudoperiodistas, pues de repente se apegaron a esto, haciéndose pasar por comunicadores, y de repente la ambigüedad, ¿no? De que finalmente sí soy comunicador, pero no soy periodista. Vaya, ¿qué decirle al público para que entienda esta diferencia? Cuando aquí, por ejemplo, en el caso de Baja California, hace algunos años, tuvimos el caso de una persona que alegó estar siendo amenazada en función de su ejercicio de comunicador. Le dan protección, lo mandan a resguardo, es decir, lo mandan a otra ciudad con todos los gastos pagados, a un departamento para que pues pueda estar escondido, pero pues tan falso era todo y tan absurdo era todo que pues en su escondite, para que no lo mataran por su ejercicio de comunicador, pues hacía lives diciendo pues la vida que tenía pues muy suave a costa del erario, ¿no? O sea, a costa dice, pues si te estás escondiendo porque te están amenazando, porque estás haciendo lives en redes sociales diciendo cómo estás disfrutando de la vida en otra ciudad, hasta con alberca y en un departamento de lujo, en este caso en la Ciudad de México, de alguien de acá, que era de Tijuana, lo cual, pues rayo en lo absurdo, pero siempre al final, Edgardo, está esta situación de que, pues bueno, al final son comunicadores, pero cómo, no sé si me explico en mi pregunta, pero esta parte Claro. de entender que el derecho a la protección sí es para todos, pero también hay pseudoperiodistas. Sí, definitivamente hay que entender una cosa muy importante, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano para todos y para todas. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente se reconoce esta libertad de expresión, sí, en ejercicio de la labor periodística también. Entonces, los derechos humanos deben de ser universales, deben de ser progresivos y deben de e interdependientes. Entonces, no puede hacerse una discriminación entre si una persona ejerce su derecho a la libertad de expresión o su derecho a la obtención de información sin ser periodista de carrera o sin ser periodista de reconocida trayectoria, pues se le tiene que garantizar igual su seguridad, igual su derecho a esa libertad de expresión. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que trabajar, hay muchas circunstancias que podrían ser parte de especulaciones, en el sentido de que, bueno, si es periodista, no es periodista, si tenía derecho a apegarse al mecanismo o no. Sinceramente también el mecanismo pues tiene sus propios principios, y bueno, pues ante el aviso de una agresión, si la persona dice ser comunicóloga o bueno, dedicarse al periodismo o a ser bloguero o a dar información en las redes, y por esas expresiones es agredido, bueno, pues el mecanismo debe de actuar inmediatamente, igual que si se tratara de un periodista reconocido, ¿no? Entonces,
obviamente todo esto pues tiene sus pasos, tiene sus, digamos, entrecomillados requisitos. También tienen que elaborar denuncias, tienen que darle seguimiento, tienen que dar pues información y se deben de someter a una valoración de riesgo real, ¿no? Entonces, sí, no es sencillo aplicar medidas para unos y para otros no. Deberían de ser medidas para todos y para todas, garantizar este derecho para todos y para todas, pero pues bueno, desde el punto de vista de agresiones, en el punto de vista de una emergencia real, pues no podríamos estar a favor de que se discriminara basado en un historial. Uh-huh. Sí, claro. Ahora, pues hay un par de preguntas adicionales que te quiero plantear, si me lo permites, Edgardo, porque Claro. estoy viendo parte de los reportes que publican ustedes en su página en Artículo 19 y que creo que son súper interesantes y en dos vertientes. La primera, las entidades que sufren más agresiones contra periodistas y que incluye el asunto de los asesinatos de periodistas, porque definitivamente hay uno que sigue siendo foco rojo, rojísimo, ¿no? Y en segundo término, el comparativo de los sexenios, porque de repente ya nos platicaste acerca de cómo va el actual gobierno federal en esta materia, pero si buscáramos compararlo con los más recientes, ¿no? Los más recientes sexenios, ¿cómo estaríamos? Pues en relación a los focos rojos, pues lamentablemente son varios focos rojos de aumento de la violencia. En estados donde antes no registrábamos tantas agresiones, el día de hoy sí. Entonces, vamos, si bien es cierto, por estadística o por número no no es mayor a otro estado, sí es preocupante que exista estas agresiones en donde antes no. Ahora, en relación a una comparativa, vamos, pues de lo que nosotros registramos como organización, aclarando que bueno, registramos lo que nos hacen, lo que nos comparten o lo que sabemos en las fuentes abiertas. No son números definitivos, solamente es parte del trabajo de la organización. Podríamos pues hacer una comparativa de los sexenios pasados. Sí podríamos hacerlo, pero del sexenio pasado al actual, en el primer año, en 2000, digamos, en el primer año del sexenio anterior, que fue 2013, comparado con el primer año del actual sexenio, que es 2019, pues sí vemos un aumento pues alarmante de homicidios, ¿no? De homicidios hacia periodistas. En el 2013 documentamos 4, en el 2019 documentamos 4, 6, 10, ¿no? 10 homicidios. Entonces es un ejemplo de que, bueno, pues sí aumenta. Sin embargo, al final del sexenio anterior, digamos 2017, registramos 12 homicidios. Entonces, en estricto sentido, va a la baja. Tendríamos que tener algunos criterios para hacer esta comparación antes de emitir una postura, un posicionamiento de que en este sexenio o en el anterior fue más violenta la relación con la libertad de expresión, ¿no? Claro, sí, entendido perfectamente. Edgardo, te agradezco enormemente. Para quienes nos ven y nos escuchan y quieran aprender un poquito más de este tema y conocer sus trabajos, sus reportes, sus posicionamientos y también qué es Artículo 19, a qué se dedican, si nos pudieras compartir sus redes sociales, tu portal, lo que tengan para que puedan visitarlos. Sí, la página de Artículo 19 es articulo19.org. Y ahí encontrarán pues toda la información de quiénes somos, nuestras áreas de trabajo, nuestras publicaciones,
y bueno, nuestros informes, ¿no? Los informes que hemos elaborado en relación a México, a Centroamérica y a puntos muy específicos, a temas muy puntuales también. Gracias, Edgardo. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Hasta luego. Es Edgardo Calderón, coordinador de defensa del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.